Nunca me ha gustado conducir de noche. No es miedo, exactamente, es más bien esa sensación incómoda de que la oscuridad te observa. Pero aquel día no tenía elección. Salí tarde del trabajo y la carretera secundaria que llevaba a mi casa era la única opción. Una línea estrecha de asfalto rodeada de campo abierto y algunos árboles retorcidos que parecían moverse con el viento. Encendí la radio para sentirme acompañado, pero solo encontraba estática. Cambié de emisora varias veces hasta que me rendí y la apagué. El silencio llenó el coche como una manta pesada. Solo se escuchaba el motor y el sonido de las ruedas sobre el asfalto. A los pocos minutos, empecé a sentir algo extraño. No sabría decir qué fue exactamente. Un escalofrío, una presión en el pecho, una sensación extraña. Miré por el retrovisor esperando ver otro coche detrás, pero no había nada. Ni un solo faro, ni una sombra, nada. Seguí conduciendo, intentando ignorar esa incomodidad que se me pegaba a la piel. Pero entonces lo escuché. Un susurro. Suave. Muy cerca. No mires atrás. Me quedé helado. El volante tembló entre mis manos. Miré a los lados, al asiento del copiloto, al retrovisor otra vez. No había nadie. Intenté convencerme de que era mi imaginación, de que estaba cansado, de que el viento había hecho algún ruido raro. Pero la voz volvió. Te estoy viendo. Esta vez fue más clara. Sentí como si alguien estuviera sentado justo detrás de mí, inclinándose hacia mi oído. Un escalofrío me recorrió la espalda, tan intenso que tuve que aflojar el acelerador. Miré por el retrovisor una vez más, pero solo vi oscuridad. Respiré hondo y traté de tranquilizarme. Es estrés, me dije. Solo estrés. Pero entonces un olor extraño llenó el coche. Un olor húmedo, como tierra mojada mezclada con algo podrido. Abrí la ventana para que entrara aire fresco, pero el olor no se iba. Era como si viniera de dentro del coche. La voz volvió a sonar. No vas a llegar a casa. Apreté los dientes y aceleré. La carretera se volvió más estrecha, los árboles parecían inclinarse hacia mí como si quisieran atraparme. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Y entonces lo vi. Una sombra. Sentada en el asiento trasero. No tenía forma clara, pero sí dos puntos brillantes donde deberían estar los ojos. No sé cómo describirlo. No era humano, pero tampoco era un animal. Frené de golpe. El coche derrapó y se detuvo en medio de la carretera. Me quedé quieto, sin atreverme a girar la cabeza. Sabía que si lo hacía, si lo miraba directamente, algo terrible iba a pasar. Pero la voz habló de nuevo, y esta vez sonó como si estuviera sonriendo. Ahora sí me ves. Mi respiración se volvió irregular. Intenté moverme, pero mis músculos no respondían. Era como si el miedo me hubiera paralizado por completo. La sombra no se movía, pero sentía su mirada clavada en mi nuca, fría como hielo. ¿Qué quieres?, pregunté con un hilo de voz. La respuesta llegó de inmediato. Acompañarte. No supe qué hacer. No podía pensar. Solo quería salir de allí, alejarme de esa cosa. Puse el coche en marcha con manos temblorosas y aceleré. No miré atrás. No quería volver a ver esos ojos. Pero aunque no mirara, podía sentirlo. Seguía ahí, sentado, observándome. La carretera parecía interminable. Cada curva era igual a la anterior. Cada árbol parecía repetirse.
como si estuviera atrapado en un bucle, como si la carretera no quisiera dejarme avanzar. La voz volvió a sonar, más insistente. No corras. No sirve de nada. Te estoy siguiendo desde hace rato. Cada frase me hacía temblar más. No sabía si estaba perdiendo la cordura o si realmente había algo sobrenatural dentro del coche. En un momento de desesperación, giré bruscamente el volante y me metí por un camino de tierra que llevaba hacia el bosque. No tenía sentido, pero necesitaba alejarme de la carretera principal. Necesitaba algo. No sé qué. El coche botaba sobre las piedras y las ramas golpeaban los laterales. La sombra empezó a moverse, lentamente, como si se estirara. No deberías haber hecho eso, susurró. Y entonces, por primera vez, lo escuché respirar. Un sonido húmedo, irregular, como si sus pulmones estuvieran llenos de agua. Me atreví a mirar por el retrovisor. La sombra estaba más cerca. No sé cuánto tiempo estuve conduciendo por aquel camino de tierra. El traqueteo del coche hacía que todo vibrara, mis manos, mis dientes, incluso mis pensamientos. Pero lo peor no era el camino. Lo peor era saber que no estaba solo, que esa cosa seguía ahí, en el asiento trasero, respirando de una forma que no era humana. Intenté no mirar el retrovisor, pero la tentación era demasiado fuerte. Cuando por fin levanté la vista, casi grité. La sombra ya no estaba sentada. Ahora estaba inclinada hacia adelante, como si quisiera asomarse entre los asientos. No tenía rostro, pero aún así sentía su mirada clavada en mí. Era como si me perforara la nuca. No deberías haber salido de la carretera, susurró. Su voz era más clara que antes, más firme, como si ya no hablara desde lejos, sino desde el aire mismo. Apreté el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Quise responder, pero mi garganta estaba seca. Solo salió un sonido ahogado, casi un gemido. El camino se estrechaba cada vez más. Las ramas golpeaban los laterales del coche como manos intentando entrar. El olor a tierra mojada y podredumbre se hacía más intenso, como si la sombra lo trajera consigo, como si fuera parte de ella. ¿Qué quieres de mí?, logré decir. La sombra se movió, cambió de posición. Acompañarte, repitió. Siempre lo hago. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Siempre? ¿Qué significaba eso? ¿Cuántas veces había estado ahí sin que yo lo supiera? ¿Cuántas noches había conducido sin imaginar que algo me observaba desde la oscuridad? El coche dio un salto al pasar sobre una piedra grande. El golpe me sacó de mis pensamientos y me obligó a frenar. El motor rugió un segundo y luego se quedó en silencio. Solo se escuchaba mi respiración acelerada y la de él. Sí, la de él. Una respiración húmeda, irregular. Cada exhalación era un gorgoteo. Cada inhalación, un silbido áspero. No sigas, dijo. No sirve de nada. Miré por la ventana. Los árboles parecían moverse, como si se inclinaran hacia mí. Intenté encender el coche de nuevo, pero la llave giró en vacío. El motor no respondió. Lo intenté otra vez. Nada. Una tercera. Nada. La sombra se acercó un poco más. Sentí un frío intenso en el cuello, parecía que me soplaba. No necesitas el coche, susurró. Solo a mí. Me aparté instintivamente, aunque no había a dónde ir. Estaba atrapado entre el volante y esa cosa que parecía disfrutar de mi miedo.
Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. ¿Por qué yo?, pregunté, sin saber qué más decir. La sombra inclinó la cabeza hacia un lado y contestó: «Porque me escuchas». No entendí. ¿Escucharlo? ¿Qué significaba eso? ¿Acaso otras personas no podían oírlo? ¿O era yo el único que lo percibía? Muchos me ven, continuó, pero pocos me oyen. ¿Y tú siempre me has oído? Sentí un nudo en el estómago. ¿Siempre? ¿Desde cuándo? ¿Desde niño? ¿Desde hace años? ¿Desde hace días? Intenté recordar algún momento en el que hubiera sentido algo parecido, pero mi mente estaba demasiado alterada para pensar con claridad. La sombra se movió otra vez. Esta vez, su forma cambió. Se estiró como si creciera. Sus brazos se alargaron, delgados como ramas secas. Su torso se volvió más alto. Era como ver una silueta humana deformarse en tiempo real. «No quiero hacerte daño», dijo. «No todavía». Aquella última palabra me impactó. Todavía. Como si estuviera esperando algo en un momento concreto. El bosque empezó a hacer ruido. Parecía un murmullo, un susurro colectivo. Demasiado bajo para entenderlas, pero lo bastante fuerte para sentirlas. La sombra pareció escuchar también. Se giró ligeramente hacia la ventana, luego volvió a mirarme, o al menos eso sentí. «Ya vienen», dijo. Mi corazón se detuvo un segundo. «¿Quiénes vienen?», pregunté. La sombra no respondió. En lugar de eso, se deslizó hacia atrás, hundiéndose en la oscuridad del asiento trasero. Sus ojos brillaron un instante. «Sal del coche», ordenó. Negué con la cabeza. No quería salir. No quería quedarme. No quería nada. Solo quería despertar de aquella pesadilla. Pero la puerta del conductor se abrió sola. Un golpe de aire helado entró y me heló la piel. Sentí que algo invisible me empujaba, obligándome a mover las piernas. «Sal», repitió la voz. «Ya están aquí». Y entonces los escuché. Pasos. Muchos. Alrededor del coche. Entre los árboles. Acercándose. Cuando escuché aquellos pasos alrededor del coche, supe que algo peor que la sombra estaba acercándose. Sonaban como si algo caminara sin piernas, arrastrándose entre las hojas, deslizándose sobre la tierra húmeda. Cada crujido parecía más cercano que el anterior. Me quedé quieto, con la mano en la puerta abierta, sin atreverme a salir del todo. El aire del bosque era tan frío que me dolían los pulmones al respirar. La sombra, desde el asiento trasero, habló con un tono que no había escuchado antes. No era burla, era una advertencia. «Sal», repitió. «No quieren el coche. Te quieren a ti». Sentí un escalofrío tan profundo que me dejó sin aliento. No sabía si obedecerlo o quedarme dentro, pero mis piernas se movieron solas. Bajé del coche y mis pies tocaron la tierra húmeda. El olor a podredumbre era más fuerte afuera, como si el bosque entero estuviera en descomposición. Los pasos se detuvieron. El silencio volvió. Me giré lentamente, intentando ver algo entre los árboles, pero solo distinguía sombras moviéndose de forma irregular. La sombra salió del coche sin abrir la puerta. Simplemente se deslizó hacia afuera, como humo escapando por una rendija. Su forma era más grande que antes, más definida. Sus brazos largos rozaban el suelo, y su cabeza inclinada parecía escuchar algo que yo no podía oír. «No te muevas», me dijo. Me quedé congelado.
Sentía mi corazón golpeando contra mis costillas, tan fuerte que pensé que algo en mi pecho iba a romperse. Entonces lo escuché. Un murmullo. No venía de un solo punto. Venía de todas partes. De los árboles, del suelo, del aire. Era como si el bosque entero hablara al mismo tiempo. Era como si cientos de personas estuvieran rezando en un idioma que no entendía. La sombra levantó la cabeza. Ya casi llegan, dijo. ¿Quiénes? Pregunté, aunque no quería saber la respuesta. La sombra no respondió. En lugar de eso, se giró hacia mí y extendió uno de sus brazos largos. Sus dedos eran tan delgados que parecían ramas secas. Cuando su mano se acercó a mi rostro, sentí un frío tan intenso que me dolió la piel. No mires a los árboles, susurró. Ellos no quieren que los veas. Pero ya era tarde. Algo se movió entre los troncos. Sus extremidades eran demasiado largas y su cabeza estaba torcida hacia un lado, como si su cuello se hubiera roto hace mucho tiempo. Y no era solo una. Había otra detrás. Y otra. Y otra. Decenas de figuras blancas, inmóviles, observándome desde la oscuridad. Sus ojos eran huecos, completamente vacíos, pero aún así sentía su mirada clavada en mí. No parpadeaban. No respiraban. Solo estaban ahí, como estatuas vivas. No los mires, repitió la sombra, esta vez con urgencia. Pero no podía apartar la vista. Era como si esas figuras me atraparan con solo existir. Sentí que mis piernas temblaban, que mis manos sudaban, que mi mente se nublaba. Una de las figuras dio un paso hacia adelante. Su movimiento fue tan lento y antinatural que me dieron ganas de vomitar. ¿Qué son? Pregunté. La sombra se acercó a mí, colocándose entre las figuras y yo. Los que escuchan, respondió. Los que vienen cuando alguien me oye. No entendí. No quería entender. Solo quería correr, pero mis piernas no respondían. La sombra se inclinó hacia mí, tan cerca que pude sentir su aliento helado en mi cara. Si corres, te seguirán, dijo. Si gritas, te encontrarán. Si los miras demasiado tiempo, entrarás con ellos. ¿Entrar? ¿A dónde? La sombra no respondió. En lugar de eso, se giró hacia las figuras blancas que ahora estaban más cerca. Mucho más cerca. Podía ver sus rostros sin rasgos, sus bocas inexistentes, sus cuerpos rígidos como ramas. El murmullo del bosque se volvió más fuerte. Sentí un zumbido en los oídos, un dolor punzante en la cabeza. Vámonos, dijo la sombra. Antes de que te elijan. ¿Elegirme para qué? Para quedarse contigo. La sombra me tomó del brazo. Su tacto era frío, pero no dolía. Me arrastró hacia el coche, aunque yo apenas podía moverme. Las figuras blancas dieron un paso más. Sus cuerpos crujieron como madera vieja. No mires atrás, ordenó la sombra. Pero lo hice, y vi algo que jamás podré olvidar. Una de las figuras abrió la boca. No tenía labios, ni dientes, ni lengua. Solo un agujero oscuro que se extendía demasiado, como si su rostro se partiera en dos. De ese agujero salió un sonido, un grito ahogado, un llamado. Mi cuerpo reaccionó solo. Grité tan fuerte que mi garganta ardió. La sombra me empujó dentro del coche y cerró la puerta de golpe. El murmullo del bosque se volvió un rugido. Las figuras blancas se acercaron más, rodeando el coche. La sombra se sentó a mi lado,
en el asiento del copiloto, por primera vez. Ahora sí corre, dijo. Y el coche arrancó sin que yo tocara la llave, como si algo lo hubiera despertado a la fuerza. No toqué la llave, no pisé el acelerador. Simplemente empezó a moverse, retrocediendo por el camino de tierra mientras las figuras blancas se acercaban desde todas direcciones. Sus cuerpos rígidos crujían, y sus bocas sin forma se abrían en un silencio aterrador. La sombra, sentada a mi lado, no tenía rostro, pero aún así sentí que me miraba. «No mires afuera», dijo. «No escuches lo que dicen». Pero ya los escuchaba. Las voces del bosque se habían vuelto más fuertes, palabras que no entendía, pero que parecían dirigirse a mí. Algunas sonaban como lamentos, otras como órdenes, otras como súplicas. El coche avanzaba solo, esquivando árboles, piedras y raíces como si conociera el camino mejor que yo. Yo solo podía aferrarme al asiento, temblando, sintiendo como el aire dentro del coche se volvía más frío a cada segundo. «¿Qué quieren de mí?», pregunté, sin apartar la vista del parabrisas. La sombra tardó en responder. Su silencio era peor que cualquier palabra. «Quieren lo mismo que yo», dijo al fin. «Que los escuches». «¿Por qué? ¿Porque yo?». La sombra inclinó la cabeza hacia un lado, como si la pregunta le resultara obvia. «Porque puedes oír lo que otros no oyen. Porque puedes ver lo que otros no ven. Porque no cierras los ojos cuando deberías». No entendí. No quería entender. Solo quería salir de aquel bosque, volver a la carretera, volver a mi vida normal. Pero algo dentro de mí sabía que eso ya no era posible. El coche salió del camino de tierra y volvió al asfalto. La carretera estaba igual de oscura que antes, pero ahora parecía más estrecha. Aún así, sentí un alivio momentáneo, como si hubiera escapado de algo, aunque sabía que no era así. La sombra se recostó en el asiento, como si estuviera cansada. «No te detengas», dijo. «No esta noche». «¿Qué pasa esta noche?». «Ellos están despiertos». El coche aceleró más. Los faros iluminaban la carretera, pero la luz parecía perderse a pocos metros, tragada por la oscuridad. Miré por el retrovisor sin querer, y mi corazón se detuvo un segundo. Las figuras blancas estaban allí, en medio de la carretera, a lo lejos, inmóviles, observándome. «No mires», ordenó la sombra. Aparté la vista de golpe, respirando con dificultad. Sentía que mi pecho iba a explotar. El coche siguió avanzando, pero las figuras no desaparecían. Cada vez que parpadeaba, parecían estar un poco más cerca. «¿Qué son?», pregunté, casi sin voz. «Los que escuchan», respondió la sombra. «Los que vienen cuando alguien me oye. Los que se quedan cuando yo me voy». «¿Te vas a ir?». La sombra no respondió. Su silencio fue suficiente para entender que no. El coche empezó a disminuir la velocidad, frenando poco a poco. Miré el velocímetro bajar, sintiendo como el miedo me apretaba el estómago. «No, no, no, no», susurré. La sombra se incorporó lentamente. «Ya vienen». «¿Quiénes?». «Los que te eligieron». El coche se detuvo por completo. La carretera estaba en silencio. Un silencio tan profundo que dolía. Solo mi respiración acelerada y el sonido húmedo de la sombra respirando a mi lado. «No salgas», dijo. Pero la puerta del copiloto se abrió sola. Un aire helado entró en el coche, tan frío que me cortó la piel. La sombra no se movió. Solo se quedó ahí,
como si esperara algo. «No salgas», repitió. Pero mis piernas empezaron a moverse sin que yo lo decidiera. Era como si algo invisible me tirara hacia afuera. Intenté agarrarme al volante, al asiento, a lo que fuera, pero mis manos no respondían. «No, por favor», susurré. La sombra habló por última vez. «Ya no puedo detenerlos». Salí del coche. La carretera estaba vacía. O eso pensé, porque cuando levanté la vista, las figuras blancas estaban allí, a pocos metros, inmóviles, observándome. Sus cuerpos pálidos brillaban con la luz de los faros. Sus bocas sin forma se abrían lentamente, como si inhalaran mi miedo. Una de ellas dio un paso hacia mí, luego otra, y otra. Sentí que mis piernas fallaban. Caí de rodillas en el asfalto. El frío del suelo me atravesó la ropa. Las figuras se acercaban más, rodeándome, cerrando un círculo perfecto. El murmullo volvió, pero esta vez lo entendí. Decían mi nombre, una y otra vez. Mi nombre. Grité hasta que mi voz se rompió. Y entonces todo se volvió negro. Desperté y solo veía figuras blancas a mi alrededor. No veía el coche, tan solo al bosque y la carretera, y una voz me dijo: «Ya formas parte de nosotros».